Imaginen una escena digna de un éxito de taquilla de ciencia ficción, o tal vez una página arrancada de una antigua profecía bíblica cobrando vida. Salen a la calle en plena noche, a una hora en la que el mundo debería estar sumido en el sueño y la oscuridad, pero en lugar del habitual terciopelo negro del cielo, salpicado por los puntos punzantes de estrellas lejanas, ven algo que deja a su cerebro paralizado. El cielo está bañado por una luz fantasmal, lechosa y completamente antinatural. Las sombras de los árboles y edificios se proyectan en el suelo con tanta nitidez como si fuera mediodía. Las farolas de la calle parecen cerillas tenues e inútiles frente al resplandor del objeto que cuelga sobre el horizonte. No es la luna, es un cuerpo celeste con cola que rivaliza en brillo con los focos de un estadio. Y si creemos en los pronósticos más audaces, durante el día, cuando el sol esté en el cenit, este objeto podría verse justo al lado de nuestra estrella, simplemente tapándola con la palma de la mano. Este es el cuadro, apocalíptico y majestuoso a la vez, que nos pintan hoy los titulares de las noticias. Internet está, literalmente, explotando con mensajes. Blogueros, estrellas de TikTok y administradores de redes sociales compiten por inventar los epítetos más ruidosos. Nos prometen un segundo sol. Nos aseguran que la noche se convertirá en día. Nos dicen que los especialistas de la NASA están en shock, que los científicos ocultan la verdad y que los calendarios antiguos predijeron exactamente este evento. Es un escenario de histeria informativa global clásico, de manual. Se apodera de la humanidad con una regularidad envidiable cada vez que un cuerpo celeste lo suficientemente grande y reflectante se acerca a la órbita de la Tierra. La psicología de este fenómeno es simple. Nosotros, personas del siglo XXI, cansados de la rutina, las crisis y el ruido digital, estamos sedientos de un milagro. Queremos que los cielos se abran y nos muestren algo que nos haga olvidar los tipos de cambio y las disputas políticas. Pero, ¿dónde terminan las fantasías y dónde comienza la dura astrofísica en este flujo de titulares sensacionalistas? Hoy no nos dejaremos llevar por las emociones. Dejaremos a un lado el misticismo y las predicciones. Tomaremos una calculadora, mapas estelares y, lo más importante, datos fotométricos secos y sin emociones. Nuestra tarea es llevar a cabo una investigación. ¿Estamos realmente al borde del mayor espectáculo de luces del siglo? ¿O es otra burbuja de jabón inflada por los algoritmos de los motores de búsqueda que estallará, dejándonos en la oscuridad de la decepción? Para entender la esencia de esta disputa y evaluar la realidad de los pronósticos, primero debemos ponernos de acuerdo sobre los términos y las herramientas. En astronomía, el brillo de los objetos no se mide en vatios, ni en lúmenes, ni en candelas. Los astrónomos utilizan la escala de magnitud estelar. Es un sistema único que puede confundir a una persona no preparada porque es contraintuitivo. Funciona al revés. Cuanto menor es el número, más brillante es el objeto. Además, esta escala es logarítmica. Esto significa que una diferencia de solo una magnitud implica un cambio de brillo no de un porcentaje, sino de 2 veces y media. Una diferencia de 5 magnitudes significa una diferencia de brillo de 100 veces. Entender esto es crítico para nuestra conversación. Coloquemos algunos puntos de referencia en esta escala para tener un sistema de coordenadas. El Sol, el campeón absoluto de brillo en nuestro cielo, rey y dios del sistema solar, tiene una magnitud de menos 27. Es una energía monstruosa, capaz de quemar la retina en una fracción de segundo. La luna llena, nuestra linterna nocturna, tiene una magnitud de aproximadamente menos 12,5. Es brillante, permite leer un libro de noche, pero es 400,000 veces más tenue que el Sol. Venus, el famoso lucero del alba, el objeto planetario más brillante, brilla con una magnitud de alrededor de menos 4. Júpiter y Marte, en momentos de grandes oposiciones, pueden alcanzar la magnitud menos 2. La estrella más brillante del cielo nocturno, Sirio, está en menos 1,46. Y el ojo humano, en condiciones ideales, lejos de la contaminación lumínica urbana, somos capaces de distinguir chispas tenues hasta la magnitud más 6. Ese es el límite de nuestras capacidades biológicas. Y ahora, una nueva variable irrumpe en esta ordenada ecuación. Un cometa. Los modelos informáticos actuales le asignan una magnitud de menos 10, menos 12 o incluso superior. Piensen en estas cifras. Menos 10. Eso significa que el objeto será cientos de veces más brillante que Venus. Significa que será comparable en brillo a la luna llena, pero concentrado en un punto mucho más pequeño, lo que creará un brillo superficial increíblemente alto.
Si estos modelos son correctos, realmente tendremos un segundo Sol, aunque tenue en comparación con el original, pero lo suficientemente brillante como para proyectar sombras y ser visible en el cielo diurno. ¿Suena a cuento de hadas? ¿A delirio de un astrólogo loco? No se apresuren a sacar conclusiones. La historia de la ciencia conoce ejemplos en los que tales pronósticos, aparentemente imposibles, se cumplieron con una precisión aterradora. Para encontrar pruebas, necesitamos rebobinar la cinta de la historia. Recuerden el año 1965. El cometa Ikeya-Seki apareció prácticamente de la nada y montó un espectáculo en el cielo que los testigos recordaron con asombro hasta el final de sus días. En el momento del perihelio, es decir, el punto de máxima aproximación al Sol, se encendió hasta una magnitud increíble de -17. Para que entiendan la escala, eso es decenas de veces más brillante que la luna llena. Era tan brillante que se podía ver al mediodía, justo al lado del deslumbrante disco solar. La gente en Japón salía a las calles, tapaba el sol con la mano o con la esquina de un edificio y veía a su lado una coma blanca y brillante. Y su cola, curvada por el campo magnético y el viento solar, tachaba todo el cielo como un reflector gigante, como una espada celestial. Los observadores japoneses lo describieron en sus diarios como una daga cortando los cielos. Esto no es un mito, no es una leyenda de crónicas medievales. Es un hecho científico documentado y fotografiado del siglo XX. Significa que la física de nuestro universo permite la existencia de tales monstruos. Significa que, teóricamente, nuestro invitado actual puede repetir este éxito. Es precisamente esta esperanza, respaldada por precedentes históricos, la que alimenta el entusiasmo actual. La gente quiere tocar la grandeza, pero aquí entra en vigor la ley principal y más cruel de la astronomía cometaria, formulada irónicamente en su momento por el famoso descubridor de cometas David Levy. Él dijo: "Los cometas son como los gatos, tienen cola y hacen exactamente lo que les da la gana". Predecir el brillo de un cometa es como intentar predecir el precio de las acciones durante una crisis financiera global o adivinar el clima en un punto concreto del océano dentro de un mes. No estamos tratando con una roca sólida y predecible como un asteroide o la luna, que tienen un albedo, capacidad de reflexión, constante. Estamos tratando con un objeto activo, vivo y burbujeante. ¿Qué es un cometa? En los libros de texto escriben bola de nieve sucia, pero es una definición demasiado suave. Es una montaña de hielo rellena de polvo, rocas, monóxido de carbono congelado, metano y cianuros. Mientras vuela en el frío espacio, duerme. Pero tan pronto como se acerca al calor, comienza el caos. Su brillo no depende de cuán grande sea, sino de cuánto polvo y gas expulse al espacio circundante. Debe crear una coma a su alrededor, una nube gigante que funcionará como reflector de la luz solar. Y aquí es donde comienza la lotería. El proceso de expulsión de materia depende de miles de factores. ¿Cómo se calentará el núcleo? ¿Uniformemente o por puntos? Hay grietas en la superficie por las que escaparán géiseres de gas, o la corteza se horneará bajo la radiación y sellará las sustancias volátiles en el interior, convirtiendo al cometa en un adoquín oscuro. Ocurrirá una desintegración repentina del núcleo que dará un destello colosal de brillo, o el cometa se evaporará silenciosamente. Miramos el gráfico de pronóstico en el monitor del ordenador y vemos una curva hermosa y suave que sube abruptamente, pero el cometa no conoce nuestros gráficos, no obedece nuestros deseos. Obedece al caos de la termodinámica y la hidrodinámica. La intriga del momento actual radica en un fenómeno físico único que puede jugar a nuestro favor. Este fenómeno se llama dispersión frontal, o, en inglés, forward scattering. Es un término de la óptica atmosférica. Imaginen que conducen un coche en la niebla y otro coche viene hacia ustedes. Cuando está lejos, sus faros simplemente alumbran, pero cuando pasa a su lado y miran su luz a través de la niebla, el brillo aumenta drásticamente, todo alrededor comienza a resplandecer. Esto sucede porque las gotas microscópicas de agua o las partículas de polvo dispersan la luz principalmente hacia adelante, en la dirección del rayo. Lo mismo puede suceder con nuestro cometa. Si pasa entre la Tierra y el Sol y al mismo tiempo expulsa suficiente polvo, los rayos solares, al pasar a través de esta estela de polvo, se dispersarán hacia la Tierra, amplificando el brillo del cometa cientos de veces. Fue precisamente este efecto el que convirtió al cometa McNaught en el año 2007 en un espectáculo inolvidable.
Ahora, mientras discutimos esto, nuestro objeto celestial está pasando su principal prueba de resistencia. Se acerca a esa línea invisible que los astrofísicos llaman la línea de nieve o zona de sublimación activa. La radiación térmica de la estrella comienza a arrancar sus capas, a penetrar en las profundidades, despertando el hielo antiguo que ha dormido durante miles de millones de años. Y los datos que llegan de los telescopios en tiempo real son extremadamente contradictorios. Por un lado, vemos un enorme potencial. El núcleo parece lo suficientemente grande y activo para dar una eyección potente. El análisis espectral muestra la presencia de una gran cantidad de sustancias volátiles. Por otro lado, vemos fluctuaciones de brillo extrañas y no rítmicas que hacen fruncir el ceño a los escépticos profesionales. Estos parpadeos pueden ser una señal de que el núcleo es inestable, que está listo para desmoronarse antes de llegar al escenario principal. ¿Estamos realmente ante un nuevo Ikeya Seki, listo para encender el cielo y entrar en los libros de historia? ¿O es un estafador cósmico, un gran cometa falso que destellará por un segundo, dará esperanza y desaparecerá, dejándonos en la oscuridad con nuestras expectativas incumplidas y las burlas de los escépticos? Las apuestas en esta ruleta celestial están hechas y son increíblemente altas. No se trata solo de una imagen bonita, se trata de poner a prueba nuestra capacidad para comprender y predecir los procesos en el espacio cercano. O tendremos una noche que se convertirá en día y será el evento de una generación, o recibiremos una lección dura pero útil sobre cuán despiadadamente la realidad puede tratar nuestras expectativas humanas. Estamos en la primera fila de la platea, el telón se levanta, pero nadie, ni siquiera el director de esta obra, el Sol, sabe cuál será el final del primer acto. Para separar el grano de la verdad de la paja del ruido informativo, necesitamos bajar del cielo a la tierra y mirar bajo el capó de este evento cósmico. Pasamos a la segunda fase de nuestra investigación, la mecánica del proceso. ¿Por qué un trozo sucio de hielo que vuela en el vacío debería brillar siquiera? ¿Y por qué este objeto específico causó tal tormenta de pronósticos, comparable solo con la espera de la llegada del Mesías en las crónicas medievales? Para responder a estas preguntas, tendremos que profundizar en tres disciplinas: mecánica celeste, física de cuerpos menores y óptica atmosférica. Empecemos con el origen de nuestro héroe. El expediente del objeto que tenemos en nuestras manos indica que estamos ante un cometa rasante del Sol clásico. No es solo un transeúnte casual que decidió tomar un atajo a través de nuestro sistema. Es un cuerpo que se mueve en una órbita extrema y suicida. El perihelio, el punto de máxima aproximación a la estrella, se encuentra a una distancia que, en escalas cósmicas, se puede llamar intimidad. El cometa pasará a través de la atmósfera exterior del Sol, a través de la corona, donde la temperatura se mide en millones de grados. Pero no se apresuren a pensar que es la temperatura lo que lo hará brillar. Los cometas son cuerpos fríos, no emiten su propia luz como las estrellas, funcionan como espejos. Analicemos la física, la luz cometaria. Imaginen un carbón, un trozo de antracita negro, poroso y sucio. Así es aproximadamente como se ve el núcleo de un cometa de cerca. Su albedo, es decir, su capacidad de reflexión, es insignificante. Refleja solo el 3 o el 4% de la luz que cae sobre él. Es más oscuro que el asfalto fresco. ¿Cómo puede este adoquín negro convertirse en un segundo sol? La respuesta radica en la transformación de la materia. Cuando el núcleo se acerca a la línea de nieve, el calor solar se vuelve suficiente para iniciar el proceso de sublimación. El hielo, emparedado en las entrañas del cometa hace miles de millones de años, se convierte instantáneamente en gas, saltándose la fase líquida. Este gas sale disparado hacia afuera, como el vapor de una caldera sobrecalentada, rompiendo la superficie y arrastrando consigo miles de millones de toneladas de polvo microscópico. Es aquí donde ocurre la magia. El cometa deja de ser un cuerpo sólido y se convierte en una nube gigante. El núcleo negro se esconde dentro de la coma, una esfera brillante de gas y polvo que puede ser más grande que Júpiter o incluso que el Sol en tamaño. Y esta coma funciona como un difusor perfecto. Los fotones solares golpean las partículas de polvo y se reflejan en todas direcciones. Cuanto más polvo, mayor es el área de este espejo, más brillante es el cometa. Pero hay un matiz que generó todos estos titulares sensacionalistas. Este matiz es el efecto de dispersión frontal. Este es el momento clave de nuestra investigación, así que detengámonos en él con más detalle.
Imaginen que están parados en una habitación oscura y alguien les ilumina la cara con una linterna a través de una nube de humo de cigarrillo o polvo. El humo comienza a brillar insoportablemente, creando un halo alrededor de la fuente de luz. En astronomía funciona así. Cuando el cometa se encuentra en una línea recta entre la Tierra y el Sol, queda en posición de contraluz. El Sol brilla a su espalda. Y si en ese momento el cometa expulsa suficiente polvo, los rayos solares, al pasar a través de su cola y su coma, se amplificarán decenas o incluso cientos de veces. Es precisamente en este efecto en el que se basan los pronósticos de brillo de magnitud -10 y -12. Los astrónomos calculan el ángulo de fase. Cuando este ángulo se acerca a los 180 grados, los modelos matemáticos muestran un crecimiento explosivo del brillo. No es magia, es geometría. Pero el problema de estos modelos es que asumen un comportamiento ideal del cometa. Asumen que el cometa expulsará polvo obedientemente en el momento exacto. Ahora recurramos al precedente histórico que sirve de base para todas las esperanzas actuales. Nuestro principal testigo de la defensa, el gran cometa de 1965, Ikeya Seki. Su historia es casi un guión listo para un drama de Hollywood. Fue descubierto por dos astrónomos aficionados japoneses que fabricaban espejos para telescopios con sus propias manos. Nadie esperaba nada especial de él hasta que calcularon su órbita. Resultó que volaría a solo 450.000 kilómetros de la superficie del Sol. Eso es la mitad del radio de la propia estrella. El día del perihelio, el 21 de octubre del 65, Ikeya Seki entró en la zona de la muerte y en lugar de evaporarse, estalló en luz. El efecto de dispersión frontal funcionó a plena potencia. Su magnitud estelar alcanzó la marca de -17. Para que entiendan la escala, eso es 60 veces más brillante que la luna llena. Observadores de todo el mundo informaron que lo vieron a simple vista al mediodía, simplemente tapando el sol con la mano. Junto al disco dorado del sol colgaba una coma plateada con una cola curvada. Fue un espectáculo de escala bíblica. Pero este triunfo tuvo un precio. La gravedad y el choque térmico rompieron el núcleo del cometa en 3 partes. Se convirtió en el más brillante, pero murió como una entidad única. Los escépticos, sin embargo, señalan otro ejemplo que enfría el ardor de los entusiastas. El cometa Kohoutek, año 1973. Lo llamaron el cometa del siglo antes incluso de su llegada. Los medios se volvieron locos, los periódicos imprimían mapas del cielo estrellado, la gente compraba telescopios, los pronósticos prometían una magnitud de -10, y en la realidad resultó ser una mancha tenue, apenas perceptible, que solo se podía distinguir con binoculares, y eso, si sabías dónde mirar. ¿Por qué sucedió así? Porque el cometa resultó ser viejo. Sus sustancias volátiles se habían agotado o estaban cubiertas por una costra de polvo que se horneó bajo la acción de la radiación cósmica, convirtiendo la superficie en un caparazón duro. El calor solar simplemente no pudo penetrar en el interior e iniciar la reacción. El cometa Kohoutek se convirtió en sinónimo de la mayor decepción astronómica. ¿Cuál es entonces el principal problema de la predicción del brillo? ¿Por qué podemos predecir un eclipse con una precisión de segundos con 1000 años de antelación, pero no podemos decir cómo brillará un cometa dentro de una semana? El problema es que no vemos el núcleo. Incluso en los telescopios más potentes, el núcleo del cometa es un punto más pequeño que un píxel, oculto tras el denso velo de la coma. No conocemos su tamaño, no conocemos su densidad, no conocemos su composición química, no conocemos el relieve de la superficie. Quizás es una roca monolítica, o tal vez un montón suelto de escombros mantenido unido por una gravedad débil. Existe otro factor del que rara vez se escribe en los artículos populares, pero que es críticamente importante para el observador. Es la diferencia entre el brillo integral y el brillo superficial. Cuando nos dicen magnitud -10, imaginamos un punto brillante como un láser, pero un cometa no es un punto, es un objeto difuso. Su luz está embarrada por una gran área del cielo. Si toman la luz de la luna llena y la extienden por todo el firmamento, el cielo se volverá solo un poco más claro, pero no verán un objeto brillante. Lo mismo puede suceder aquí.
El cometa puede tener un brillo total enorme, pero debido a que está estirado en una larga cola, se verá como un resplandor fantasmal y no como una estrella brillante. En el fondo del cielo diurno, que por sí mismo tiene un alto brillo, tal objeto difuso puede simplemente disolverse, volverse invisible debido al bajo contraste. Por lo tanto, la mecánica del evento venidero representa una ecuación complejísima con una docena de incógnitas. Tenemos la geometría que nos promete un segundo sol gracias a la dispersión frontal. Tenemos el ejemplo histórico de Ike Yasekki, que demuestra que es físicamente posible, pero también tenemos la física de la bola de nieve sucia, que dice que el núcleo puede resultar demasiado denso para evaporarse o demasiado suelto para sobrevivir. Estamos parados frente a una puerta cerrada, detrás de la cual ocurre una reacción química, y solo sabremos el resultado cuando la puerta se abra. Ahora, cuando el cometa corre hacia su culminación, los astrónomos de todo el mundo no están pendientes de las imágenes bonitas, sino de los gráficos de producción de gas. Buscan señales de que la corteza del núcleo se ha agrietado. Buscan los llamados jets, chorros de gas que funcionan como motores a reacción y pueden hacer girar al cometa, rompiéndolo con la fuerza centrífuga. El escenario de Ike Yasekki es el escenario de una catástrofe que se volvió hermosa. El escenario de Kohoutek es el escenario de una supervivencia que se volvió aburrida. ¿Qué camino elegirá nuestra invitada? La física del proceso está en marcha y es imposible detenerla. La cuenta atrás no es de días, sino de horas. Nos hemos acercado al punto culminante de nuestra investigación. Todas las apuestas están hechas, todos los pronósticos anunciados y los telescopios apuntan a un solo punto del espacio. Llega el momento de la verdad, que en dramaturgia se llama juicio y en mecánica celeste, paso por el perihelio. Son esas pocas horas en las que se decide el destino del cuerpo celeste y el destino de nuestras expectativas. Es justo ahora cuando los mitos sobre el segundo sol deben materializarse en una realidad deslumbrante o desmoronarse en polvo, dejando tras de sí solo ruido digital en Internet. Entramos en la fase donde los principales testigos no son los blogueros, sino los coronógrafos de los observatorios espaciales y las leyes de la óptica, a las que es imposible engañar. Volvamos a la acusación principal que la ciencia presenta contra el clickbait. Nos prometieron que el cometa sería visible de día. Nos prometieron una magnitud estelar de -10 o incluso mayor. Pero, ¿qué significa esto en la práctica para un observador parado en la superficie de la Tierra, bajo una gruesa capa de atmósfera? Aquí nos enfrentamos al concepto fundamental del contraste. Imaginen que encienden una vela. En un sótano oscuro parece deslumbrantemente brillante, pero saquen esa misma vela a la calle en un mediodía soleado y ni siquiera la notarán. El fondo del cielo durante el día tiene un brillo superficial enorme. Para que un objeto sea visible en este fondo, debe ser puntual e increíblemente brillante, como Venus, o tener un brillo superficial que supere el brillo del cielo azul. Y aquí radica la trampa en la que caen los autores de sensaciones. Un cometa que pasa cerca del Sol no es un rayo láser, es una nube enorme y enrarecida de polvo y gas. Incluso si el brillo integral, es decir, total, de esta nube alcanza la magnitud -10, esta luz está dispersa en una gran área. El brillo superficial puede resultar inferior al umbral de sensibilidad del ojo sobre el fondo de la luz diurna. Obtenemos una paradoja. Los instrumentos registran un flujo colosal de energía. Matemáticamente, el cometa es más brillante que la luna llena, pero el ojo no lo ve. Se disuelve en el resplandor de la atmósfera. El segundo sol resulta ser un fantasma. Este es el primer golpe de la realidad a las expectativas exageradas. Pero lo más interesante no ocurre en la atmósfera de la Tierra, sino allá arriba, en la proximidad inmediata de la estrella. El juez principal en este proceso es el Observatorio Espacial SOHO y sus instrumentos, los coronógrafos LASCO C2 y LASCO C3. Estas cámaras tapan artificialmente el disco del Sol, creando un eclipse eterno para ver lo que sucede en la corona. Es precisamente allí, en ese círculo negro, donde entra nuestro cometa. Los astrónomos de todo el mundo miran las imágenes actualizadas con el corazón encogido. ¿Y qué ven? Ven la lucha de dos tendencias. Por un lado, funciona el efecto de dispersión frontal del que hablamos antes. El polvo realmente comienza a brillar, creando un hermoso halo. Por otro lado, entra en acción la fuerza destructiva del calor. El giro de esta trama radica en que la muerte del cometa puede parecer más brillante que su vida. Cuando el núcleo no soporta la tensión térmica y se desmorona en partes, ocurre un llamado outburst,
un estallido repentino. Las reservas internas de hielo quedan expuestas instantáneamente y se subliman de forma explosiva. En este momento, el brillo del cometa puede saltar 5 o incluso 10 magnitudes en unas pocas horas. Es la agonía. Es el grito de muerte de un cuerpo celeste, y la ironía de la situación es que precisamente este destello de muerte podemos confundirlo desde la Tierra con el prometido espectáculo del siglo. Internet explota de nuevo. Miren, se está encendiendo. Los pronósticos se cumplen, pero los profesionales miran los gráficos y entienden, esto no es un triunfo, es el final. El pico de brillo coincide con el momento de la destrucción. Analicemos este momento desde un punto de vista físico. El núcleo del cometa, esa bola de nieve sucia, entra en una zona donde el flujo de radiación solar supera al terrestre miles de veces. El material comienza a evaporarse más rápido de lo que la gravedad es capaz de retenerlo en la superficie. Surge la presión de la luz. Los fotones, esas partículas de luz sin masa, a tales potencias se convierten en un viento tangible. Comienzan a soplar el polvo lejos. La cola del cometa se distorsiona, se rompe en fibras. No vemos una estructura ordenada, sino caos. Si el cometa Ikeya Seki en 1965 pudo sobrevivir a este momento gracias a su densidad y masa, conservando su compacidad, nuestro héroe actual probablemente resulte ser más suelto. En este momento ocurre la transformación del segundo sol en el jinete sin cabeza. El centro de condensación, ese mismo punto brillante que debía ser visible de día, desaparece. Se convierte en una franja alargada y brumosa. El brillo cae tan vertiginosamente como creció. El espectáculo termina sin haber empezado. Aquellos que esperaban la noche para ver una cola en medio cielo terminan decepcionados. La nube de polvo, privada de una fuente constante de reposición, pues el núcleo está destruido, se dispersa rápidamente en el espacio. Se vuelve demasiado transparente para reflejar suficiente luz. Sin embargo, en este proceso judicial también hay defensa. La ciencia nos dice que incluso tal escenario es una experiencia increíblemente valiosa. Observamos una prueba de choque organizada por la propia naturaleza. Conocemos el límite de resistencia de la materia cometaria. Entendemos que los pronósticos de brillo basados en leyes de potencia simples no funcionan para aproximaciones extremas. Cada fracaso así, cada profecía no cumplida sobre un nuevo cometa brillante, refina nuestros modelos. Aprendemos a distinguir a los longevos, capaces de sobrevivir al infierno, de los fuegos artificiales desechables. Hay otro aspecto puramente biológico que olvidan los autores de sensaciones. Mirar un cometa cerca del Sol es peligroso. Incluso si alcanza una magnitud de -10, estará a solo un par de grados del disco de la estrella, cuyo brillo es de -27. El intento de ver el milagro a simple vista, o, lo que es peor, con binoculares, puede terminar en quemaduras de retina y ceguera. La realidad es que el espectáculo más brillante del año puede estar disponible solo para robots. Las cámaras de los telescopios espaciales, que no tienen ojos que quemar. Para nosotros, las personas en la Tierra, este espectáculo se convierte en la espera de fotografías en la pantalla del monitor. La brecha entre la expectativa de salir al balcón y ver y la realidad de mirar un JPG en el sitio web de la NASA se vuelve insuperable. La culminación de la historia de este cometa es una lección de ilusión óptica. Interpretamos los datos de fotometría como queremos. Confundimos el brillo absoluto con el aparente. Olvidamos la absorción atmosférica. Cuando un objeto está bajo sobre el horizonte y los cometas rasantes del Sol siempre son visibles solo al amanecer o al atardecer, su luz debe pasar a través de una capa gruesa y densa de aire. La atmósfera funciona como un filtro, comiéndose hasta el 90% de la luz. El cometa más brillante, que en el espacio brilla como un reflector, en el horizonte se convierte en una mancha tenue y roja, apenas distinguible de una nube. Por lo tanto, el veredicto de nuestro tribunal científico suena severo, pero justo. Las promesas del segundo sol se basaban en premisas físicas correctas, dispersión frontal, pero ignoraban multitud de factores limitantes: brillo superficial, absorción atmosférica, contraste diurno y, lo más importante, la resistencia estructural del propio núcleo. Fuimos testigos del clásico error del superviviente. Recordamos solo aquellos cometas que sobrevivieron y se hicieron grandes, como Ikeya Seki, y olvidamos los miles de cometas que prometían ser grandes, pero se desmoronaron en polvo sin llegar a la platea. Nuestro objeto actual, lo más probable, se sumará a la segunda categoría. Pero no hay que desesperar.
incluso en su muerte, nos regalará un espectáculo único, aunque no sea el que pintaban los artistas en las portadas de los tabloides. Veremos cómo el viento solar desgarra la materia que estaba congelada desde los tiempos de la creación del sistema solar. ¿No es eso un milagro digno de observación? En la parte final de nuestra investigación, nos alejaremos de los telescopios y miraremos la situación filosóficamente. ¿Qué dice de nosotros mismos esta persecución de récords de luz? ¿Y hay alguna posibilidad de que en el futuro nos visite un verdadero monstruo que realmente convierta la noche en día sin violar las leyes de la física? Así pues, nuestra investigación ha llegado a su conclusión lógica. El polvo levantado en la corona solar se ha asentado, dispersándose en el espacio interplanetario. El polvo informativo, levantado en Internet por los titulares sobre el segundo sol, también comienza a posarse. Cerramos la carpeta con el caso de otro cometa del siglo, pero antes de enviarla al archivo, necesitamos realizar un análisis final. Debemos responder a preguntas que son más importantes que el espectáculo momentáneo. ¿Qué hemos aprendido realmente? ¿Valió la pena el juego? ¿Y por qué, a pesar de la decepción del gran público, los astrónomos consideran este evento un triunfo de la ciencia? La primera y más importante conclusión que debemos sacar se refiere al valor del resultado negativo. En la conciencia de masas, si el cometa no se hizo visible de día y no eclipsó a la Luna, es un fracaso. En la conciencia científica, es un conjunto de datos invaluable. La muerte del cometa o su brillo insuficiente nos contaron más sobre su estructura interna que si simplemente hubiera pasado volando como un punto bonito. El hecho de que el núcleo no resistiera y se desmoronara, o que la corteza no diera la expulsión de polvo esperada, nos permite juzgar la densidad y la composición química de la materia primigenia del sistema solar. Obtuvimos la confirmación de que los cometas no son bolas homogéneas, son pasteles de capas, donde las capas de hielo se alternan con estratos de materia orgánica y silicatos. El análisis espectral de los gases liberados en el momento del paso por el perihelio nos dio información sobre la proporción de isótopos de hidrógeno, carbono y oxígeno. Esto, a su vez, da claves para entender cómo se formó nuestro planeta hace 4.500 millones de años. Aprendimos si el agua en la Tierra fue traída por cometas similares o si tiene otro origen. Cada cometa fallido es una página del libro de historia que apenas estamos empezando a leer. El segundo aspecto de la reflexión se refiere a nuestra dependencia de las sensaciones. La historia con la espera del segundo sol destapó un profundo problema psicológico de la sociedad moderna. Nos hemos vuelto intolerantes al curso normal de las cosas. Necesitamos hipérboles. Si llueve, es la tormenta del siglo. Si es un virus, es la plaga. Si es un cometa, es más brillante que el sol. Este crecimiento inflacionario de las expectativas lleva a que dejemos de valorar la belleza de la realidad. Miramos un objeto astronómico hermoso y raro, visible con binoculares, y decimos, «Bah, esto no es lo que me prometieron en TikTok». La ciencia nos enseña humildad. Nos dice, el universo no está obligado a entretenernos. El cometa no vuela para que grabemos un video bonito. Vuela porque obedece las leyes de Kepler y Newton. El efecto de dispersión frontal, en el que se depositaban tales esperanzas, funcionó exactamente como prescribe la física, y no como les gustaría a los especialistas en marketing. El brillo aumentó, pero las condiciones de observación resultaron ser más difíciles. Es una lección de pensamiento crítico. La próxima vez que vean un titular sobre un cometa verde que destruirá la civilización o una estrella que será visible de día, recordarán este caso. Recordarán la diferencia entre brillo integral y superficial. Recordarán la traición de la atmósfera y buscarán las fuentes originales, no los reposts. Pero miremos al futuro. ¿Significa esta decepción que nunca veremos un verdadero gran cometa? Por supuesto que no. La estadística está de nuestro lado. El sistema solar está rodeado por un reservorio gigante de cuerpos helados llamado nube de Oort. Allí, en el límite de la influencia gravitacional del Sol, vagan billones de cometas potenciales. Algunos de ellos tienen tamaños no de un par de kilómetros, sino de decenas y cientos de kilómetros. Tarde o temprano, una perturbación gravitacional de una estrella pasajera o una marea galáctica empujará a uno de esos monstruos hacia nosotros.
Recuerden el cometa Hale-Bopp en 1997. No pasó extremadamente cerca del Sol, pero su núcleo era tan enorme, según algunas estimaciones, hasta 60 kilómetros de diámetro, que brilló en el cielo durante 1 año y medio. Era visible incluso en las megaciudades. Tales gigantes llegan rara vez, una vez cada décadas o siglos, pero llegan inevitablemente. Nuestro héroe actual fue solo un explorador, un mensajero pequeño y suelto que se quemó cumpliendo su misión, pero detrás de él hay otros. Y cuando llegue el verdadero cometa del milenio, no necesitaremos titulares en internet para saberlo. Simplemente saldremos a la calle, levantaremos la cabeza y nos quedaremos paralizados por la grandeza del momento. Además, la tecnología no se detiene. Entramos en una era en la que la observación de cometas deja de ser asunto solo de telescopios terrestres. Las naves espaciales como la Parker Solar Probe o el Solar Orbiter se acercan al Sol más que cualquier planeta. Ven lo que está oculto para nosotros por el resplandor cegador del disco. En el futuro podremos enviar misiones interceptoras a tales objetos. Imaginen una sonda que aterriza en la superficie de un cometa, que vuela hacia la muerte y transmite datos hasta el último segundo, hasta evaporarse con él. Será un espectáculo que eclipsará cualquier película de ciencia ficción. Dejaremos de ser observadores pasivos de sombras en la pared de la caverna. Nos convertiremos en participantes del experimento. La conclusión final de nuestra investigación tiene un carácter filosófico. ¿Por qué era tan importante para nosotros ver este segundo sol? Porque el ser humano es una criatura que busca luz en la oscuridad. Un cometa es un símbolo de cambio, un símbolo de movimiento, un símbolo de que nuestro mundo no es estático. Vivimos en una pequeña bola de piedra que corre en el vacío, y cuando pasa otro vagabundo, sentimos que no estamos solos en este carrusel mecánico. La decepción de que el cometa resultara no ser tan brillante es, en realidad, nostalgia de un milagro, pero el milagro existe. No radica en el brillo, sino en la capacidad de comprender. El milagro es que los simios que hace poco temían al trueno, ahora pueden calcular la órbita de un bloque de hielo a miles de millones de kilómetros de aquí. El milagro es que sabemos por qué brilla, por qué tiene 2 colas y por qué muere. Hemos reemplazado el miedo a los presagios celestiales por la comprensión de la astrofísica, y este es quizás el logro más brillante de la humanidad, que brilla más fuerte que cualquier cometa. Con esto cerramos nuestro caso. No borren las aplicaciones con mapas del cielo estrellado. El cosmos es enorme y en él siempre sucede algo interesante. Posiblemente, justo ahora, mientras escuchan este texto, en algún lugar de la fría profundidad, más allá de la órbita de Neptuno, un nuevo gigante de hielo comienza su caída hacia el Sol. Aún no tiene nombre, aún no es visible en los telescopios más potentes, pero ya está en camino, y cuando llegue, estaremos listos. Lo recibiremos no con miedo y supersticiones, sino con espectrómetros, cámaras de alta resolución y sed de conocimiento. Miren hacia arriba más a menudo. Allí, entre las estrellas, está escrita nuestra historia. Nos vemos en nuevas órbitas.